Bendiciones, amados y amadas. Nuevamente es un gran honor, es un gran placer poder estar con cada uno de ustedes en sus diversos países. El día de hoy, como bien sabemos, culminamos con las enseñanzas respecto a este personaje de la segunda bestia, el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el antimesías, el blasfemo, etcétera. Diversos títulos que ha recibido en general este hijo de Satanás, que como ya hemos mencionado en enseñanzas anteriores, sabemos muy bien que ya está en la tierra, aunque claramente todavía no hace su llegada pública, todavía no se da a conocer mediante diversos medios, pero sabemos muy bien que respecto a las señales que se han cumplido, las que se están cumpliendo y evidentemente las que se han de cumplir más adelante, sabemos que básicamente están sonando esos sonidos de alerta, de alarma. El día de hoy, para concluir esta enseñanza en lo que respecta al antimesías, quiero compartir con usted algunos misterios, no solamente del antimesías, sino que va en relación junto a su padre, en este caso evidentemente Satanás, Helel, el Nahash, el querubín caído, Lucifer, etc. Entonces, lo interesante aquí es que esta enseñanza, además de unir al antimesías junto con Satanás, también va a unir, queramos o no aceptarlo, a los francmasones, a los masones, y por supuesto, esta enseñanza también hace una gran referencia a una información muy importante que nos compartió cierto usuario, en este caso el señor B. Recordemos que él, bendito sea el Señor, logró salir de lo más profundo de la sociedad secreta de la época de Marcos. Y yo he sido testigo fiel de cómo realmente ha tenido que cuidar su vida, cómo ha tenido que luchar con tal de desligarse de todo lo podrido en lo que estuvo metido. Y él ha compartido ciertos datos conmigo que estaremos viendo en esta enseñanza. Satanás, Helel o Lucifer en el tiempo antiguo, como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas, sabemos muy bien que dio un golpe de estado, por decirlo en un término técnico. Traicionó a Yahweh. Esto evidentemente no lo logró él solo, sino que, tal como lo menciona la Escritura, junto a él estaba la tercera parte de las estrellas, es decir, criaturas celestiales, ángeles caídos, como generalmente se les conoce. Eso nos ha quedado muy claro en enseñanzas anteriores, pero tal parece que algunos han olvidado el por qué fue el golpe de estado y en qué lugar específico se sentaría Hashatán, y donde él piensa evidentemente colocar a su hijo, es decir, al antimesías, al antimashiach, al anticristo, al hijo de perdición, el hijo de pecado, el blasfemo. La mayoría de los creyentes en la actualidad suelen hacerse una serie de preguntas, las cuales por supuesto son muy importantes, como por ejemplo, si Satanás es meramente un experto como nadie en lo que respecta a la Escritura, y sabe que perderá en contra de Dios, ¿por qué sigue luchando en contra de él? O por ejemplo, si Satanás sabe perfectamente que tarde o temprano será no solamente derrotado, sino que además avergonzado, ¿por qué sigue llevando a cabo su obra maléfica? En lo personal, la respuesta típica de parte de predicadores, pastores, teólogos y gran parte de los maestros suele ser una de las siguientes tres respuestas. La respuesta A es que Satanás simple y sencillamente lo hace porque debe cumplirse la profecía bíblica, lo cual ciertamente es cierto, no hay ningún error en ello. La respuesta B es que,
Él lo hace porque su orgullo y altivez lo ciegan del propósito de Yahweh, lo cual es una buena interpretación, pero evidentemente quizás a muchos no les satisface ese tipo de respuesta. Y la respuesta C es que Él lo hace porque en su razonamiento entenebrecido como querubín caído, a causa de la multitud de sus transgresiones o de sus pecados, cree que podrá salir victorioso en contra del Dios de dioses, en contra de Yahweh. Yo tengo una serie de preguntas para ustedes, para usted que me está escuchando, y yo quisiera que usted mismo se diera una respuesta. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué piensa usted que Satanás va a dirigir al antimesías a profanar el templo y declararse a sí mismo Dios? ¿Cómo logrará Satanás las condiciones adecuadas, valga la redundancia, para que su hijo, el hombre de perdición, el antimesías, logre poder sentarse en el templo? Pregunta número 3. ¿A quién elegirá Satanás para darle su poder, autoridad y su trono, que es lo más importante? Porque tal como lo hemos visto anteriormente, sabemos perfectamente que Satanás, a lo largo de la historia, le ha conferido poder, autoridad a los ángeles rebeldes, a los ángeles caídos, a los demonios, a los espíritus corruptos, a su descendencia que logró forjarse con toda avidez, con toda astucia en el tiempo antiguo y que desgraciadamente existe hasta el día de hoy, que es la estirpe de los cainitas o la estirpe de los eneos, quineos, estrictamente hablando en términos bíblicos, la estirpe de los nahashim. Sabemos que Él ha dado gran poder y autoridad a todos aquellos que le han adorado, que le han alabado, tanto en el pasado, el presente, y evidentemente los que lo seguirán alabando en el futuro. Por supuesto, entre ellos, lógicamente, no debe de perderse la estirpe de los gigantes, de los nefilitas, de los nefilim, de los varones de renombre. Pero a pesar de que Él ha otorgado poder y autoridad sobre X o Y descendencia, jamás ha entregado el trono. Y lo que vemos en Apocalipsis es algo bastante serio para algunos, para otros bastante preocupantes, para otro tipo de personas como yo, ambas, tanto serio y preocupante a la misma vez. Y por supuesto sabemos que esto se lo ha de dar a su hijo, no evidentemente, al antimesías. Pero realmente, ¿cómo sabrá qué es el adecuado? Porque si nos vamos a que simple y sencillamente va a ser su hijo, pues bueno, recordemos que en cierta forma Caín fácilmente pudiese haber cumplido ese papel. Sabemos muy bien quién era realmente el padre de Caín, cómo es que se gestó, se forjó su descendencia y cuáles fueron sus caminos. Si nos guiamos bajo la hipótesis, bajo la interpretación de que el antimesías será danita, bíblicamente hablando, básicamente que será un cainita, un nahashim, porque recordemos que Jacob, en las bendiciones antes de fallecer que les da a sus hijos, recordemos que Jacob claramente dice la escritura que le dice a Dan será serpiente junto al camino. Pero recordemos muy bien que esa palabra, la que nosotros vemos como serpiente, en el idioma original no es el típico animal que nosotros conocemos, sino esa criatura resplandeciente, perversa evidentemente, que estuvo en el Edén y en general, por supuesto, en el huerto del Edén, que llevó a los primeros padres de la humanidad, en este caso tanto Adán como Eva, a la caída, y de donde sale pues evidentemente Caín. Entonces, si concluimos o si nos dejamos guiar bajo esta interpretación de que el antimesías será un danita, un nahashim, alguien que quizás no sea 100% puro en el linaje de Caín, pero que porte su genética y la epigenética de los eneos dentro de sí, ¿qué clase de mujer se ganará el favor de Satanás para colocar dentro de ella la semilla del antimesías?
bajo esta pregunta solamente pueden haber dos respuestas o dos asuntos a considerar. Número uno, que la mujer que Satanás elija para colocar su semilla dentro de ella y que pueda venir al mundo, o más bien que ya está, mejor dicho, sea una mujer Nahashim al 100% mediante la selección, o por el contrario, que sea una mujer internamente tenga el genoma del Nahash, pero que quizás no sea 100% Nahashim. ¿Qué tipo de mujer habrá adoptado, si es que se le puede decir de esa manera, Hashatan, como para colocar su semilla en ella, queriendo imitar la obra, evidentemente que hizo el Espíritu con María y evidentemente nuestro Mesías, Yeshua? ¿Qué tipo de mujer será la que utilizó Hashatan? ¿Por qué Satanás llevará a cabo la abominación desoladora? La mayoría se confunde y cree que la abominación desoladora será propiamente una acción del antimesías. Sin embargo, esto es errado, porque el antimesías será quien lo llevará a cabo, no necesariamente es quien lo planeó. Son dos cosas muy distintas. Al observar los diversos panoramas y las circunstancias que rodean al antimesías, olvidamos que en esencia es una batalla entre ambos líderes de estos clanes, por decirlo de alguna manera. Por una parte tienes el bando de la luz, que es Yahweh, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de Dioses. Y por otra parte, por supuesto, tienes lógicamente a Satanás, al querubín caído, aquel que rige el abismo, el mundo de las tinieblas, el infierno, aquel que, tal como lo menciona la Escritura, en un pasado ciertamente portaba piedras preciosas, su olor era agradable, mas ahora su hedor es peor que el hedor de los muertos. Entonces, muchas veces nos olvida este tipo de cosas. Las razones de esto, y aquí es donde ya entra el papel del antimesías, o es donde se anexa, por decirlo de alguna manera, de una mejor forma, el papel entre Satanás y su hijo, es decir, entre Satanás y el antimesías, son dos esquemas, por decirlo de alguna manera, para que usted me pueda entender de una mejor manera. El esquema número uno es que una de las razones por las cuales Satanás llevará a cabo mediante el antimashiach la abominación desoladora es para ser adorado. Lógicamente esa ha sido su intención desde el principio y en cierta forma lo ha logrado, porque recordemos que ha logrado infiltrarse con toda astucia bajo diferentes epítetos en X o en Y culturas, civilizaciones antiguas que generalmente estuvieron alejadas de Yahweh, pero desgraciadamente también logró infiltrarse dentro del pueblo de Israel. Tenemos en repetidos momentos de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, que el pueblo de Israel se desvió de su verdadero camino, se desvió de la senda antigua y dio rienda suelta a dioses falsos, a sistemas de adoraciones, por supuesto, que no eran los más convenientes para mantener su santidad. Esta siempre ha sido la intención, o una de las mayores intenciones de Hashatan, el poder ser adorado. Y por supuesto, él va a hacer esto, o piensa hacerlo, en el monte de Yahweh. ¿Por qué? Bueno, hay varios pasajes realmente que demuestran que Satanás tiene esta intención de ser adorado en el monte de Yahweh. Quiero por favor que vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 28, verso 13 al 16. Estaremos viendo algunos versos que dejan entrever
este motivo, esta razón de Hashatán. Yahweh lo reprenda. Ezequiel capítulo 28, verso 13 al verso 16. Menciona la escritura lo siguiente. En Edén, en el huerto de Yahweh estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día en el cual te creé. Tú, querubín ungido. Recordemos que esta palabra ungido en el hebreo es Mashiach, es decir, Mesías. Tú, querubín ungido, Mesías, protector. Yo te puse así. En el santo monte de Yahweh reposaste. En medio de piedras de fuego has caminado, y en estas te crié. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se encontró dentro de ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo cual yo te arrojé como profano del monte de Yahweh. Te destruiré fuertemente, oh querubín protector. Interesante, ¿no? Ahora, vaya conmigo, por favor, a el Salmo 48 y vamos a leer el verso 1 y 2. Salmo 48, verso 1 y 2. Fíjate, grande es Yahweh y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En otras palabras, básicamente, lo que Satanás tiene planeado es atacar directamente lo que en la tierra puede llegar a simbolizar como el monte de Yahweh. Porque fíjate lo que acabamos de ver. Es el monte de Sión a los lados del norte. Qué curioso, ¿no? Porque si recordamos en el libro de Isaías, recordemos que él evidentemente dice que iba a subir a los lados del norte en medio de las estrellas y que ahí iba a plantar su trono. Y si regresamos a este salmo, a este verso 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Por si fuera poco, esto se confirma en el Salmo 132. Vaya conmigo, por favor. Mira lo que dice el Salmo 132, versículo 13 y 14. Porque Yahweh ha elegido a Sión, la ha deseado como habitación para sí mismo. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Wow. Por si fuera poco, con estos 3 versos tú los comparas en el libro del profeta Isaías, sobre todo en el capítulo 14 del verso 12 al 15, y logras darte cuenta cómo es que la propia escritura te está revelando este plan malévolo, evidentemente, que tiene Satanás. Y ya detectamos dónde es que él realmente anhela estar, dónde es que realmente va a ser como su mayor punto de ataque, que evidentemente va a ser todo Israel en general. Van a ser evidentemente esos 144,000 vírgenes, esos 144,000 sellados que saldrán de cada tribu de Israel, 12,000 de cada tribu. Pero por supuesto va a ser en general en Israel. Va a ser al olivo y por supuesto a aquellos que pertenezcan a esa rama injertada del olivo, que desgraciadamente se queden. Fíjate lo que menciona también el libro de Hebreos,
quiero que vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 12, verso 18 al 24. Es interesante lo que la propia Escritura nos revela. Mira, Hebreos capítulo 12, verso 18 al verso 24. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque no se han acercado al fuego que ardía y era tangible, ni a la oscuridad, ni a las densas tinieblas, ni al torbellino, ni al sonido de la trompeta, ni al estruendo de palabras, que los que las escucharon imploraron que no se les hablara más, porque eran incapaces de soportar lo que se les mandaba. Si aún una bestia se acercara al monte, será apedreada. Y era tan terrible el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén que está en el cielo, y a las multitudes de miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Yahweh, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, a Yahshua, el mediador del nuevo pacto, y al rociamiento de su sangre, que habla mejor que la de Abel. Interesante, ¿no? Vemos cómo la propia Escritura nos menciona realmente cuál es en lo humano la ciudad que Yahweh ha decidido para sí mismo, no que le han implantado a la fuerza o por la que imploraron, sino que Él la deseó desde un inicio. Esto es muy interesante. Ahora, por supuesto, otra de las razones o el segundo esquema en lo que concierne a la abominación desoladora, el porqué de su planeación, el porqué de su ejecución, por supuesto, y sobre todo en lo que tiene que ver con el antimesías, con el hijo de perdición, es porque, por supuesto, el propósito de Hashatán, el propósito del querubín caído, el propósito de Helel, el propósito de Lucifer, sabemos muy bien que es destruir, que es barrer a la humanidad en general, sin importar sexo, color, cultura, idiomas, estabilidad económica, etc. A él no le importa eso. Él lo que desea, lo que anhela, es que básicamente todo el mundo lo acompañe en aquel día en el infierno. Pero por supuesto, él desea más que lo acompañen en el infierno a aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido escogidos, que han sido elegidos. Y esto no es algo mío. Recordemos que la propia Escritura menciona en lo que conlleva a la abominación desoladora, de que en los últimos tiempos se iban a levantar muchos anticristos, muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, como vemos a día de hoy, falsos profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de persona inicua, por no decir otro término más fuerte, creyendo que realmente viene de Dios, e incluso iban a engañar a los escogidos, a los elegidos. No solamente a los llamados, sino a esos que Yahweh había escogido, van a lograr engañarlos. Entonces, otra de las razones por las cuales la abominación desoladora se ha planeado, se ha venido ejecutando desde el inicio de los tiempos, por supuesto, no con gran rapidez, sino que de forma paulatina, de manera lenta, casi como evaluando el esquema, y por la cual, por supuesto, se ha de llevar a cabo con mayor preponderancia por parte del hijo de Satanás, el antimesías, es para destruir y engañar a los elegidos de Yahweh, no solamente a los que forman parte de esa rama injertada en el olivo, no solamente a la iglesia, sino también, por supuesto, a sus primeros escogidos o elegidos, es decir, a la gente de Israel, la gente hebrea. Y esto es algo que
se nos deja ver en la escritura a través de la angustia de Jacob. Qué curioso, ¿verdad? Que en Génesis, posteriormente, cuando Jacob termina de dar las bendiciones a cada uno de sus hijos, lo más curioso es que cuando termina de dar esta aparente bendición sobre Dan, y por supuesto esta bendición que recae sobre la tribu de Benjamín, que la escritura nos dice que será lobo rapaz, que por la mañana caza la presa y por la tarde reparte sus despojos. Qué curioso que Jacob inmediatamente dice: mi esperanza, bueno, según la versión bíblica evidentemente, mi esperanza pongo en ti, oh Yahweh, o en ti espero mi bienaventuranza. En otras versiones bíblicas, por supuesto, menciona algo distinto. Qué curioso, ¿no? La angustia de Jacob. O sea, básicamente no el Jacob humano, porque sabemos que él ya está muerto, sino Jacob simbolizando a Israel. Sobre esto, evidentemente hay varios pasajes que hablan sobre la angustia de Jacob, la angustia de Israel. No los vamos a ver todos, pero quiero mencionar algunos. Por ejemplo, quiero que vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 30, verso 7 al verso 9. Jeremías capítulo 30, verso 7 al 9. Dice así: ¡ay! ¡Cuán grande será aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de aflicción para Jacob, o sea, para Israel, pero de él será librado. Y sucederá en aquel día, declara Yahweh de los ejércitos, que romperé su yugo de tu cerviz y cortaré tus coyundas, y extranjeros no los someterán más a servidumbre, sino que servirán a Yahweh su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Por supuesto, este último verso ya hace relación a lo que viene siendo la época milenial, la época del milenio, los 1000 años que estará, pues evidentemente todo aquel que haya logrado ser salvo en la paz en un tiempo de gran paz. Ahora, lo más curioso es que en este último verso también podemos notar que hay un claro contraste entre la devastación a causa de la mitad de la semana 70, o sea, 3 años y medio de guerra como nunca antes visto, que llevará a cabo el antimesías, posteriormente todo el caos y matanza que se llevará por parte del Armagedón, y luego por supuesto llega la época de paz, el milenio, los 1000 años en donde todo regresará a un estado puramente extraordinario y lleno de paz. Justamente allí en el milenio es donde aparece nuevamente David como el rey de Israel. Ahora, Daniel capítulo 12, verso 1, también nos habla un poco sobre la angustia de Jacob, la angustia de Israel. Dice así Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Por supuesto, esto es en el libro de la vida. Ahora, aquí no dice, por supuesto, todos, sino que tal cual como acabamos de ver, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. No van a ser liberados todos, lo cual por supuesto es una lástima, no es algo por lo cual tendríamos que alegrarnos. Al contrario, es algo por lo que un creyente debería de entristecerse. Apocalipsis capítulo 12, verso 3 al 6, menciona también
esto. Fíjate lo que dice. Luego, otra señal apareció en el cielo. He aquí un gran dragón de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón estaba de pie frente a la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para que allí fuera sustentada durante 1260 días, es decir, 3 años y medio, la mitad de 7 años, la mitad de la semana 70. Esto es interesante. Ahora, ahí mismo en ese capítulo de Apocalipsis, por favor, acompáñenme desde el verso 13 al verso 17. Mira lo que dice. Al ver el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer, y abriendo su boca, la tierra tragó el río que el gran dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio del Mesías. Muy interesante, ¿no? Entonces, amados, esto por supuesto es de tenerlo en cuenta. Y el misterio del que yo les hablaba en un inicio, antes de comenzar con este video, con esta enseñanza, donde se han unido masones, francmasones, illuminatis y por supuesto la sociedad secreta de la época de Marcos, es que si nosotros recordamos en Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Gracia, el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, mediante el apóstol del amor o el apóstol Juan en la isla de Patmos, recordemos que aquí se nos menciona que el número de la bestia es el 666, 666, el 666. Ahora, la mayoría acepta esto, por supuesto, y no está mal. El único detalle es que, de acuerdo a los eruditos masoretas, que recordemos fueron, bueno, no solamente fueron, sino más bien son los encargados de resguardar todas las copias de los textos hebreos originales en lo que a la escritura concierne, ellos opinan que realmente gran parte de las Biblias o de las versiones bíblicas están erradas, porque aparentemente, de acuerdo a ellos, los códigos que deja el apóstol Juan en este capítulo 13, cuando habla sobre el número de la bestia, realmente no está hablando, según ellos, esto no es algo que yo diga, según ellos, no es realmente el 666 o el 666, el 666, sino que de acuerdo a ellos son 3 símbolos que realmente marcan a la bestia, al antimesías y por supuesto a todos aquellos que lo han de seguir, que marcan a sus discípulos, por decirlo de alguna manera. Estos símbolos son los que usted podrá estar viendo en pantalla, que es el símbolo de Chi, Phi y Sigma. Lo curioso del caso sobre esta influencia
es que a causa de ello se lanzó una versión bíblica titulada como Escrituras Restauradas. En esta versión bíblica de las Escrituras Restauradas aparece realmente esta expresión, que no es 666, sino más bien que son códigos que es chi, fi y sigma, los cuales por supuesto usted estará viendo en estos momentos. De estos códigos, en la sociedad secreta de la época de Marcos, por supuesto, hay gente que ha aceptado esto, hay gente que ha rendido pleitesía a Satanás y se han hecho tatuajes con estos símbolos. Estos símbolos, hermanos, yo les pido de favor, de acuerdo a lo que nos comparte el señor B, que ciertamente es algo serio, es algo formal, es algo que realmente en la sociedad de la época de Marcos, en conjunto con los masones y francmasones, aceptaron como un hecho verdadero. Cuando ustedes, amados y amadas, lleguen a ver en medio de sus iglesias a una persona que tenga cualquiera de estos dos, no son tatuajes, pero yo los he representado de la mejor manera posible. Si ustedes llegasen a observar que alguna persona, independientemente de la parte de su cuerpo, llegase a tener tatuado estos símbolos en este orden que les estoy compartiendo en pantalla, no les pido que los ultrajen, que los traten mal o que los golpeen, pero lo más ideal sería que se apartaran, que se alejaran de dicha congregación y por supuesto de dicha persona lo más rápido posible. En palabras del señor B, él menciona que cualquiera de estas personas que porten estos símbolos bajo estos tatuajes, ciertamente no es una persona con la cual alguien desearía entrometerse. El señor B comentó que estos tatuajes son básicamente utilizados por personas que tienen un alto nivel en el satanismo, un alto nivel en el ocultismo. Algunas de estas personas han sido guiadas bajo la doctrina del simonenismo. Recordemos que el simonenismo se desprende de Simón el mago, aquel, valga la redundancia, aquel mago que quería comprar los dones del Espíritu Santo mediante un medio monetario, mas sin embargo recordemos que Pedro lo reprendió, el apóstol Pedro. Entonces, amados, yo les pido por favor que sean un poco sabios en cuanto a esta información. Comenta el señor B que realmente cualquiera de las personas que llegasen a tener estos símbolos tatuados, no es bueno estar cerca de ellas. Son personas muy peligrosas, personas muy, pero muy metidas con Satanás, personas que muchas veces han sacrificado a sus propios hijos. Así que, amados, yo les pido por favor sean sabios y vuelvo y repito, si en algún momento dentro o fuera de su iglesia llegase a toparse con una persona, independientemente de su sexo, de su edad, que portara estos símbolos en conjunto como un tatuaje, vuelvo y repito, no los ultrajen, no peleen, no les den una golpiza en lo físico, pero por sabiduría y por astucia sería mejor tenerlo a un lado. Por supuesto, han existido diversas teorías sobre quién será el antimesías. Una de las teorías que hace poco leí bajo un libro de código libre que anda ahí por internet titulado La Marca de la Bestia. En este libro se menciona que uno de los candidatos para ser el antimesías es el hijo del rey David, el rey Salomón. Muchos llegan a esta conclusión por el hecho de la famosa estrella de David que implantó Salomón en el pueblo hebreo. Por supuesto, sabemos que esta estrella de David es un fiasco, no es realmente la estrella de David. David no se inventó esa estrella de 6 puntas. Es algo que instauró Salomón, desgraciadamente, cuando
rindió pleitesía, cuando se dejó convencer de aquellas mujeres que Yahweh claramente le había advertido con las que no tenía que juntarse, a las que no debía de amar. Esta estrella realmente, la muy famosa estrella de Israel, la estrella de David, realmente es la estrella del dios Renfán. Ese tema lo vamos a tocar en una enseñanza con más profundidad, pero no es realmente la estrella de David. Además de esto, mencionan que Salomón, o el espíritu de Salomón, estará sobre el antimesías, por el hecho de que en diversos textos del Antiguo Testamento, de la Tanakh, la mayoría de los cálculos que hacía el rey Salomón no apuntaban al 777, como lo mencionan algunos, sino que apuntaban al 666, o sea, al 666. Y que a causa de esto es que realmente Salomón, en términos bíblicos, sería como el primero que estaba denotando el código de la bestia. Yo respeto esa interpretación. Si alguien cree de esa manera, adelante. Pero, por supuesto, no está de más estar abierto a otras interpretaciones. Así que, amados, esta ha sido una breve enseñanza en este día que quería compartir con ustedes. Espero sea de gran bendición, de aprendizaje, por supuesto, para sus vidas. Y bueno, en la próxima enseñanza estaríamos concluyendo esta serie sobre la Trinidad satánica. La última persona, si es que se le puede llamar de esa manera, que faltaría por indagar sería el falso profeta, aquel que intentará copiar o imitar las obras del Espíritu Santo. Yahweh los cubra y los bendiga. Nos vemos en la próxima.